Entonces, tenemos aquí el tema que vamos a tratar en la cuarta sesión de nuestro taller, que es ya un poco más práctico y se trata de cómo comenzar a hacer un rato de oración. Por supuesto, todos comenzamos, la respuesta sería como podemos, ¿no? Pero podemos aprovechar también algunas experiencias, o como se dice en el mundo de los negocios, algunas buenas prácticas, ¿no?, que nos faciliten ese comenzar cada uno de los momentos de oración, ¿no? Si bien no tienen que ser tampoco todos iguales, aquí damos unas pautas generales. Lo primero que les recomiendo es recordar que hacer oración no es seguir una técnica, no es tampoco, pues bueno, cumplir una obligación, ¿no? Hacemos oración porque queremos, ¿no? Y porque queremos no solamente en el sentido de porque me da la gana, sino porque con un querer también de cariño, ¿no? Queremos responder a esa búsqueda de Dios, ese Dios que nos busca, que se acerca a nosotros. Queremos responder a esa comunicación que ya está iniciada, ¿no?, que ya está comenzada por parte de Dios. Y lo primero que nos va a ayudar, pues, es ser conscientes justamente de la presencia de ese otro, ¿no?, de ser conscientes de la presencia de Dios, ¿no? En cualquier conversación, o para que fluya, ¿no?, cualquier conversación, hace falta siempre, pues, un ser consciente de la presencia del otro, ¿no? No ignorarlo, respetar su presencia, que eso mismo se aplica para Dios. Eh, y precisamente porque no se le ve con los ojos, necesitamos poner un poquito más de cuidado para ser conscientes de que está presente. Y Él que va a ser nuestro interlocutor en este rato de oración. De manera que no lo ignoremos, ¿no?, de manera que no lo dejemos hablando solo, o de manera que no hablemos solo nosotros sin tener en cuenta, pues, que, ¿no?, también está Él que querrá dirigirnos una palabra, sin que nos pongamos a hacer otras cosas, ¿no?, cuando tendríamos que prestarle más atención a Él, ¿no? Un poquito como Marta y María, ¿no? Marta porque estaba afanada en muchas cosas, María que estaba pendiente de Jesús y que tuvo que escuchar Marta, pues, ¿no?, esas palabras de Marta, tú te afanas en muchas cosas, pero una sola es necesaria, María ha escogido la mejor parte. De manera que cuando comencemos a hacer oración, el primer esfuerzo tiene que ser para apreciar esa presencia del Señor con respeto, con cariño, con dignidad. Que no nos pase como aquí esta imagen, ¿no? Que uno puede estar hablando y el otro está pendiente, metido ahí en sus cosas, en su teléfono, y cuando quizá uno reclama, oye, pero escúchame, ¿no? El otro dice, sí, sí, te estoy escuchando, ¿no? ¿Mm? Sí, te estoy escuchando, seguramente los ruidos llegan al oído, ¿no? Pero no te estoy prestando atención, ¿no? Y sobre todo, la atención que cabe esperar entre dos personas que se quieren, ¿no?, y que preparan su encuentro, ¿no? Como en el amor humano sucede, dos personas que se quieren, preparan especialmente el momento de estar juntas, ¿no?, porque consideran ese momento valioso. En la vida espiritual también sucede esto. Incluso les pongo el ejemplo de la misa, ¿no? En la misa no comenzamos de frente con la liturgia eucarística, ¿no?, con la consagración, ni tampoco comenzamos de frente con las lecturas, ¿no? ¿Qué hay antes? Hay unos ritos iniciales que nos permiten ponernos en la presencia de Dios, dejar lo que estábamos haciendo antes de llegar a la misa, a la iglesia, darnos cuenta que hemos pasado de una actividad a otra, de un ambiente a otro. Todo eso nos permite, ¿no?, ir metiéndonos en Dios. Sabiamente, ¿no?, la iglesia pues nos ayuda a prepararnos para ese encuentro con Jesús en la misa. En nuestra oración personal tendremos que saber hacer eso por nosotros mismos. ¿Cuál es la palabra clave, diría, para que sea posible ese darse cuenta de la presencia de Dios? La palabra clave diría que es el recogimiento, que es lo opuesto a la dispersión. La dispersión
lleva a la distracción, lleva a la no atención. El recogimiento favorece más bien eso. Y hay un recogimiento exterior de los sentidos exteriores que hay que tratar de favorecer, por lo menos en el momento en el que vamos a hacer oración. Son enemigos de esa tranquilidad exterior, el activismo, ¿no? Y la locuacidad. Para hacer oración vamos a tener que dejar de hacer todas las demás actividades y no preocuparnos porque las estamos dejando de hacer, ¿no? De nada no valdría eh, dejarlas, digamos, teóricamente, ¿no? Pero en la cabeza seguimos pensando en lo que hay que hacer después. Hay que dejarlas pues del todo. Y, y tener en cuenta que nuestra oración sí se ve afectada pues por la manera como estamos, ¿no? Si estamos pues muy cansados, bueno, nuestra oración también va a estar, ¿no? Muy cansada. Si estamos agitados, pues saldrá agitada, ¿no? Si nos falta paz, a nuestra oración a lo mejor le faltará pues también esa paz. Si estamos tristes, también nuestra oración estará un poco así. Es normal, ¿no? Y hay que tratar de que esto juegue a favor y no en contra, ¿no? Es decir, si externamente, si tratamos de tener esa tranquilidad, si dejamos por un momento las cosas, si todo eso también va a afectar positivamente, ¿no? a nuestra oración. Es de mucha ayuda, por ejemplo, que parezca que no tiene nada que ver, ayuda indirectamente el tener un cierto orden, tanto en orden material, los horarios, las tareas que vamos a hacer. Creo que se entiende que eso da paz, ¿no? Ayuda a que sepamos también dejar el modo multitarea. Hacer oración no es compatible con de pasadita seguir haciendo otras cosas, ¿no? O seguir pendiente pues, de otras cosas. Me refiero, hay muchos tipos de oración, ¿no? Y como decíamos la semana pasada, respondiendo una pregunta, también es verdad que los distintos tipos de oración nos pueden acompañar en nuestros distintos momentos del día, ¿no? Yo aquí estoy hablando sobre todo de aquel tipo de oración que podemos llamar meditación, ¿no? Y que requiere como concentrar más los esfuerzos, ¿no? Concentrar, aunque toda oración requiere también ese es un cierto recogimiento para hacerlo bien, ¿no? La oración vocal, aunque sea repetir unas palabras, también requiere un cierto recogimiento, pues para que no sea simplemente un hablar por hablar, ¿no? Un decir por decir, un pronunciar por pronunciar, ¿no? Pero sin que alimente nuestra alma, ¿no? Bien, entonces podemos hacer los matices que haga falta, ¿no? Por lo menos diré para la meditación, hace falta dejar el modo multitarea. Ayuda, buscar un lugar adecuado. También hablábamos de eso la clase pasada. Eh, Tratar de relajarse un poco y de concentrarse, ¿no? Sobre todo pues si uno está ahí un poco agitado, preocupado por algo, ¿no? Unos momentos, unos minutitos para tomar un poco de aire y estar tranquilo vienen bien, ¿no? Y pueden ayudarnos a concentrarnos también en ir diciendo despacio alguna oración vocal, pero despacio, ¿no? Despacio como saboreando, desgranando cada una de las palabras que decimos. Eso puede ir ayudando a crear ese ambiente de oración en el cual luego podremos meditar de una manera más profunda y tranquila. También hablábamos la clase pasada del silencio. Quien quiera hacer oración necesita de todas maneras una conversión al silencio. Aunque no siempre su oración va a darse, digamos, en un clima de silencio exterior, el alma tiene que acostumbrarse a apreciar el silencio, a amar el silencio, que en cierto sentido es darle la prioridad a Dios. Quien ha comprendido las palabras del Señor, comprende su silencio, porque al Señor se le conoce en su silencio. Es como el ambiente, el tiempo, el espacio que le damos a Dios, ¿no? Dejando de lado todo aquello que
en realidad es secundario. El silencio es capaz, decía el Papa Benedicto XVI, de abrir un espacio interior en lo más íntimo de nosotros para hacer que allí habite Dios, para que su palabra permanezca en nosotros, para que el amor a Él arraigue en nuestra mente y en nuestro corazón y anime nuestra vida. No darle a Dios silencio es lo mismo que no darle espacio. Una manera de vivir el primer mandamiento, ¿no? Ese amar a Dios sobre todas las cosas, pues sería también decir, tener momentos de silencio en los que Dios pueda hacerse presente. También lo recomendaba así San José María, que consideraba el silencio como el portero de la vida interior. Si no hay silencio, la puerta de la vida interior está cerrada, no nos abre. Y nos recomendaba pues procurar lograr diariamente unos minutos. No se puede unas horas, ¿no? Ni hace falta tampoco, ¿no? Estamos en otras tareas, santificamos la vida en familia, santificamos nuestro trabajo, vivimos como contemplativos en un diálogo con Dios durante todo el día, ¿no? Pero también el alma necesita esos momentos de soledad, de silencio, para tener en marcha la vida interior, ¿no? Para no vivir siempre de reservas, sino también para ir recargando justamente esas reservas. Y así como hay un recogimiento exterior, también podemos hablar de un recogimiento ya más interior, ¿no? Ya no son cosas que pasan afuera, sino cosas que pasan dentro. ¿Qué cosa no me ayuda a tener esa concentración, por ejemplo, que uno suele tener descontrolada la imaginación, la memoria, las emociones? No me ayuda en el momento en que yo quiero concentrarme, recogerme para hacer oración. Constantemente la imaginación, que algunos autores espirituales llaman la loca de la casa, pues no puede estar suscitándonos o sugiriéndonos escenas, historias, películas, ¿no? Que van pasando por nuestra cabeza y no nos dejan tranquilos, ¿no? Tranquilos para hablar con Dios. Igual la memoria, tenemos que tenerla controlada, ¿no? Pues, qué cosa es bueno recordar y qué cosa no. La imaginación también puede ayudar mucho a hacer la oración, como cuando nos imaginamos aquellas narraciones del Evangelio, ¿no? Completando el paisaje con nuestra imaginación, justamente, ¿no? Cómo sería, dónde sería, cuánta gente habría, ¿no? O el control de las emociones, ¿no? Ayuda, ¿no? Pues tener un cierto control sobre nuestras emociones, de manera que podamos también tener un cierto equilibrio que nos ayude a hacer oración, ¿no? Que no estemos pasando de un extremo al otro, de la felicidad a la alegría, pues en cortos espacios de tiempo, ¿no? Y que no tengamos esa tranquilidad interior para poder tener un rato de conversación con el Señor. El descontrol de las potencias interiores también muchas veces lleva pues al monólogo interior, ¿no? Ya yo me enredo con mis propios pensamientos y ahí se gasta toda la energía del alma y ya no puedo hacer una oración profunda, lo que me queda pues es con las poquitas energías que me quedan, pues me quedo solamente en la superficie, ¿no? Entonces, sí, a largo plazo, pues el esfuerzo que uno ponga por controlar un poquito mejor esas potencias interiores, ¿no? La imaginación y la memoria, y controlar las emociones, acabarán ayudando, acabarán jugando a favor de una vida de oración madura y constante. ¿Qué cosas pueden ayudar y se pueden aplicar como remedios? Ser menos curioso, ¿no? Tratar de luchar ahí contra la curiosidad, por ejemplo, ¿no? Acostumbrarse a detener las películas o las novelas mentales. A veces uno se da cuenta porque la imaginación se ha ido por cualquier lado, ¿no? Estamos ahí mirando pues al vacío y imaginándonos cosas. Un momento, saber volver a lo concreto, a lo que hacemos, a la atención a una persona, a la atención a una tarea. También el hábito de reflexionar y pensar profundamente ayuda, ¿no? Acostumbrarse a tener momentos en los que uno piensa las cosas. Así será más fácil que uno se acostumbre también a tener momentos en los que uno ora las cosas. Y por supuesto, podemos pedirle ayuda a Dios mismo, a nuestro ángel de la guarda.
que custodie nuestros sentidos internos y externos para que nos sea más fácil recogernos con nuestro Dios y poder hacer oración. Por algún lado, ¿no? Hay que comenzar un círculo virtuoso. Uno puede comenzar teniendo pues el deseo, ¿no? De superar las dificultades, de darse fuerza recordando los buenos momentos que ha pasado en la oración, usándolo como motivo para esta lucha por tener un clima interior que favorezca, ¿no? La oración. Y entonces ahí ya uno puede aplicarse a seguir unos determinados pasos, si es que le ayudan, para comenzar su oración. Yo les decía que, y varias veces, ¿no? Que la oración no se trata de métodos. Yo diría que la oración no se trata solamente de métodos, ¿no? Es decir, porque sí que hay, ¿no? Sí que hay métodos, y yo creo que es bueno conocerlos porque en cualquier momento que necesitemos nos pueden ayudar, ¿no? Sin que nuestra oración se convierta en una especie de ir siguiendo un manual, ¿no? Para armar una mesa o un aparato, ¿no? Paso a paso, uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Con toda la flexibilidad del mundo, pero sí, por algo existen los métodos, seguro que a mucha gente le han ayudado, y de alguna manera son como nuestro guía, ¿no? En un terreno que a veces es difícil. También es bueno que el método sea relativamente simple, ¿no? Pues que no sea tampoco muy difícil, ¿no? Hay muchísimos, si uno busca, pues, las distintas tradiciones dentro de la Iglesia Católica, las tradiciones de espiritualidad distintas, pues tendrán sus distintos métodos. Los carmelitas, pues tendrán su método, los franciscanos tendrán su método, los jesuitas tendrán su método, por decir algo, ¿no? Y yo aquí he encontrado un libro antiguo, ¿no? Que me llamó la atención y que trae bien detallado pues un método y es el que yo quería enseñarles, ¿no? Quería enseñarles para que más o menos supieran cómo son esos métodos. Entonces, voy a compartirles esa otra pantalla. También lo tienen en el Drive, en el enlace que les pasé, donde están los libros, también está este método. No, reconozco que no se nota bien, digamos, en la copia y estoy tratando de transcribirlo con paciencia, porque es un poco largo. Ahora lo proyecto aquí en la pantalla y voy a ir explicándolo. Este es un manual, como les decía, pues de los padres paules, donde habla de muchas cosas y bastantes capítulos pues habla acerca de la oración. Entonces, ellos proponen este método de la oración mental que tiene tres partes. La primera, la preparación. La segunda parte de la oración sería el cuerpo de la oración o las consideraciones. Y en tercer lugar, la conclusión, ¿no? Tenemos ahí, el método sigue unos pasos para comenzar, unos pasos para desarrollar la oración y también unos pasos para terminar. De estas tres partes, ahora solo nos interesa la primera, el comienzo de la oración. Cómo se hace metodológicamente, ¿no? Para comenzar la oración, lo que es la preparación a la oración. Según este método se hace con tres actos. Uno, ponerse en la presencia de Dios. Dos, pedir gracias para hacer bien la oración. Tres, poner en la memoria el asunto que se debe meditar. Ya una vez que uno ha hecho eso, ya puede decir, bueno, ya comienzo el desarrollo de mi oración, el cuerpo o las consideraciones, por el tiempo que me haya fijado, y luego pues acabo con los pasos que hay que seguir para la conclusión. Vamos a cada uno de los puntos que componen la preparación, ¿no? El comienzo de la oración. El primer acto es la presencia de Dios. Hay que ponerse en la presencia de Dios. Puede ponerse uno en la presencia de Dios representándosele vivamente en uno de estos cuatro actos. Aquí entiendo que son o uno o el otro, ¿no? Según nos sirva.
Uno de ellos, una manera puede ser considerando presente a Dios en todo lugar y en cualquier parte, pensando que está en nosotros y nosotros en Él como una esponja en medio del mar, ¿no? Que está dispuesta a absorber todo. O dos, considerándolo en medio del propio corazón, donde mora por gracia como vida del alma. Dios dentro de nosotros. O tres, imaginándose que ve a Jesucristo en el cielo, que está mirando a todos los hombres y especialmente a quien le pide, ¿no? Especialmente me está mirando a mí, que quiero hacer oración. O cuatro, figurándose que le mira vecino a él en forma humana y majestuosa. Está a mi lado, ¿no? No en el cielo, sino aquí en la tierra, a mi lado, cerca, o bien presente en el Santísimo Sacramento. Decíamos ayer, esas capillas de adoración continua, ¿no? Muy bien, puesto así en la presencia de Dios, con algunas de dichas maneras, se deben hacer tres actos, ¿no? Ya me puse en la presencia de Dios y me pongo en la presencia de Dios para hacer un acto de fe, creyendo firmemente que se halla delante de Dios, un acto de humildad, reputándose indigno de estar delante de su divina majestad. Estamos allí por la gracia que Él nos ha concedido. Tres, un acto de adoración, adorándole por su soberano Señor, postrándose delante de su divina majestad, como haría un esclavo delante de su Señor, un reo delante de su juez, o quizá mejor, como hizo el hijo pródigo delante de su padre, o de alguna otra manera, según pidiere el sujeto de la meditación, ¿no? Algo que me ayude a comenzar con el tema de mi meditación. Puede ser, agrego yo, pues como los apóstoles estaban junto a Jesús, por ejemplo, o las santas mujeres. Una vez que ya nos hemos puesto en presencia de Dios, hacemos el segundo acto, que es la invocación, que consiste en pedir gracia a Dios para hacer bien la oración. Y esto se hace con tres actos. Se debe invocar el favor del Espíritu Santo con el corazón o con el corazón y la boca juntamente, diciendo alguna oración. Ven y Sancte Espíritu, o sea, ven Espíritu Santo, o alguna oración semejante. Se debe implorar, segundo, se debe implorar la intercesión de la bienaventurada Virgen María, Señora nuestra, del ángel custodio, de los santos abogados, o sea, de nuestros santos patronos. Tercero, para obtener más fácilmente lo que se pide, será bien hacer un acto de desconfianza en sí mismo y de confianza en Dios, y un acto de indiferencia y de resignación a la divina voluntad, manifestando no querer otra cosa más que la gloria de Dios y su beneplácito. De esa manera, pedimos y nos abrimos a recibir la gracia que nos ayuda a hacer nuestra oración. Y en tercer lugar, ya como que vamos calentando máquina, como se dice ahí, tratamos de la representación del asunto o de la materia, que es lo que luego se va a meditar profundamente. Y esto se hace de dos maneras. Uno, si el asunto u objeto es visible o sensible, como el misterio de la Natividad de Cristo, ¿no? Su nacimiento, o demás, y demás misterios de su vida y de su pasión, entonces se trata de imaginarse presente en el lugar donde sucedió aquel misterio. Por ejemplo, en el establo de Belén o en el monte Calvario, y ver y sentir todo aquello que en dichos lugares sucedió. O bien, segundo, si el objeto que se medita es invisible y de cosa no sujeta a sentidos, como son las virtudes o los vicios. Quiero meditar acerca de la fe, ¿no? O de la humildad, ¿no? Por ejemplo. Bueno, o por el contrario, de la soberbia, ¿no? Obviamente para conseguir vencerla, ¿no? Bueno, entonces en ese caso bastará llevar a la memoria aquella virtud o aquel vicio que se propone meditar, reduciéndola pues a 2 o 3 puntos. Por ejemplo, de la obligación o necesidad de practicarla, o si es un vicio de huir. Segundo, cuáles sean sus actos. Y tercero, o sea, por medio de qué actos se consiguen, ¿no? Y tercero, los medios que pueden facilitar su práctica o su huida, ¿no?
Y según eso, pues uno queda mejor preparado para luego comenzar las consideraciones que formarían el cuerpo de la oración. Yo de momento me quedo ahí nomás. Igual les dejo una página más o un par de páginas más que están allí en el PDF que podrán consultar y ahí aparecen los otros dos momentos de la oración de los que habla el método. Yo me quedo con este que es la preparación, ¿no? Y ya entonces les he mostrado, según uno de los muchos métodos que hay, cómo se realiza la preparación para la oración, el comienzo de la oración. Este método lo que quiere es ayudarme a comenzar. Luego, con la práctica, yo puedo decir, me va mejor esto de aquí que esto de allá, ¿no? Ya voy haciendo mi camino propio. Pero quien quiere comenzar y necesita alguna manera de comenzar, algo como esto le puede servir. Volvemos a nuestra presentación. Entonces, quisiera prestar atención a la preparación justamente de la oración y en particular a la primera palabra pues que decimos. Creo que la primera palabra es la más importante porque de alguna manera define cómo va a ser nuestra oración. Yo creo que una manera correcta de hacer oración no empieza por decir algo, sino empieza por nombrar a alguien. Cuando empiezo por decir algo, ay, yo pido no sé qué, creo que fácilmente nos podemos quedar en el monólogo y no pasar al diálogo. En cambio, cuando comienzo por nombrar a alguien, Padre, Jesús, Señor, Dios mío, ya la coloración que va a tener mi oración es la de un diálogo. Prestemos atención a la primera palabra. Así como este método que les he leído hace poco, San José María recomendaba una oración introductoria. Él enseñaba a comenzar la oración con esta breve oración. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Esta oración, si se fijan y lo vamos a analizar un poquito más adelante, cumple con los requisitos de ese método que hemos visto, pero está aquí todo condensado. De manera que tampoco es tan difícil seguir algún método para comenzar la oración. Puede ser tan sencillo como esta breve oración introductoria. Les recomiendo comenzar su meditación con una oración de este tipo, así como esta, o esta misma si quieren. Nos puede ayudar a conectar, ¿no? Nos puede ayudar a conectar. La decimos no solamente por decirla, ¿no? Justamente la decimos despacio, desgranando cada parte, saboreándola, porque lo que queremos es que nos ayude a conectar. Incluso podemos repetirla varias veces, no importa que ocupe los primeros minutos de nuestra oración. Especialmente cuando nos encontramos distraídos, desconcentrados, nos cuesta más, ¿no? Con la mente vacía, se puede ir repitiendo una vez y otra esta oración o una ejaculatoria, otra oración cortita, una, dos, tres veces, ¿no? Reposando las palabras, cambiando alguna para fijar la atención allí, todo lo que sea necesario para asegurarnos de que comenzamos bien, porque si no, eh, creo que nuestra oración correría el riesgo de ser una pérdida de tiempo, o por lo menos perderíamos más tiempo, ¿no?
eh, como profesores, ¿no? Ahora que estamos dando clases virtuales, nos tomamos un tiempo para ver que funcione el audio, que funcione el video, ¿verdad? Porque si no, si yo me lanzo simplemente a hablar, son las 5, me lanzo a hablar y a lo mejor no me están escuchando, toda la hora pues no servirá para nada. Ahora que dependemos tanto del internet también, ¿no? Si no hay conexión, ya podemos tener la mejor presentación del mundo y no la vamos a poder mostrar. Por eso me parece tan importante también dedicar todo el tiempo que sea necesario en la oración, al comienzo, a conectar. Mira, si me paso la mitad de mi tiempo de oración conectando, pues no importa, o sea, muy bien, ¿no? Porque aunque sea la otra mitad de tiempo que me quede, sé que estaré conectado con Dios. En cambio, si no hago ese esfuerzo de conexión, puede ser que todo el tiempo de la oración me lo pase distraído, desanimado, con desazón, porque justamente no veo que haya esa conexión con Dios. Vale la pena poner ese esfuerzo. Y les decía, esta oración cumple los requisitos pues, del método anterior. Vamos a analizarlo, ¿no? Comienza, les decía, no pidiendo algo, no diciendo algo, sino dirigiéndose a alguien, nombrando a alguien, Señor mío y Dios mío. Si uno conoce el Evangelio, automáticamente se le viene a la mente ese pasaje de la vida de nuestro Señor resucitado, cuando se aparece y Tomás, la primera aparición no estaba, la segunda sí, ¿no? Y había pedido él poder tocar las llagas de Cristo resucitado, y entonces el Señor se lo concede, y justamente se acerca, toca y cree, y dice esto, Señor mío y Dios mío. Esa sola frase nos dice tantas cosas, ¿no? Y luego, entonces, puestos así en presencia de Dios, hacemos un acto de fe. Creo que Dios está aquí, que además me ve y me oye, que me presta atención. Hago un acto de adoración, reconociendo quién es Dios y quién soy yo. Hago un acto de humildad porque pido perdón por mis pecados, ¿no? Que muchas veces son el gran obstáculo para que pueda haber esa comunicación fluida con Dios. Pido también ayuda para mi oración, pido gracia para hacer con fruto ese rato de oración, pido la intercesión de la Virgen, de los santos, de mi ángel de la guarda. Así aprendemos también que lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que pedir es ayuda para hacer nuestra oración. La primera petición no es para pedir por otros, sino por nosotros mismos. Necesitamos ayuda para hacer bien nuestra oración. Y a partir de ahí ya seguimos, ¿no? Ya hemos logrado arrancar, ¿no? Hemos logrado conectar, hemos logrado despegar y ahora lo que tenemos que hacer es seguir. Y hay muchas maneras de seguir la oración. La próxima semana hablaremos de una de ellas y dejaremos las demás pues para un próximo taller. Ahora solamente como adelanto digo que hay muchas cosas sencillas que nos pueden ayudar a mantener el clima de la oración, ¿no? A que no se nos corte, porque podemos decirle al Señor cosas tan sencillas como no sé hacer oración, enséñame a orar. Esto lo leemos en el Evangelio. Esto le decían los apóstoles a Jesús. Y Jesús les enseñó a orar. ¿Por qué no nos va también enseñar a nosotros cuando le pedimos, ¿no? Le pedimos que hable porque queremos escucharlo. Podemos decirle frases cortitas que se llaman jaculatorias, de cariño, de fe, de adoración, que son como esas ramas pequeñas que se van poniendo en una fogata mientras va prendiendo el fuego en los troncos más grandes, ¿no? Vamos alimentando eso para que no se apague. Y si alguna vez si hemos descubierto algo que nos ayuda, alguna oración, alguna consideración, suele ser una regla de la vida espiritual que lo que ha ayudado una vez nos puede ayudar siempre, ¿no? Ya son truquitos como personales, ¿no? Que cada uno tiene para ayudarse a hacer oración. Y no es difícil, ¿no?
no se me viene a la cabeza pues ese aprender a andar en bicicleta, ¿no? Al comienzo, pues, ¿no? Uno pues se cae, se para a cada rato, pero luego ya a fuerza de pedalear ya va agarrando, ¿no?, el truco para mantener el equilibrio y sigue para adelante y ya no es tan difícil. San José María nos daba ideas, ¿no? Orar, este párrafo es suyo, ¿no? Orar es hablar con Dios. ¿Sí? ¿Pero de qué? De Él, de ti. Alegrías, tristezas, éxitos y fracasos, ambiciones nobles, preocupaciones diarias, flaquezas, ¿no?, debilidades, y yacimientos de gracias, y peticiones, y amor, y desagravio, conocerle y conocerte, tratarse. No hay que seguir quizá ningún orden en especial, son muchas las cosas que pueden alimentar nuestra oración, vamos probando. Cada día es distinto, cada situación es distinta. Yo creo que puede haber mucha riqueza y mucha variedad en nuestra oración. Decíamos también la clase pasada, le puedes contar lo que te ha pasado en el día, justo lo que has apuntado para hablar con él, o no siempre hace falta usar palabras y puede ser la hora del corazón, de dejar que le manifieste nuestro amor. A veces no nos sale nada y ya el hecho de esforzarnos por decir algo es una muestra de amor que Dios sabe apreciar. Aquí tenía también para compartir con ustedes, ¿no?, una palabra mnemotécnica que puede ayudarnos también a que no se nos apague el motor de la oración cuando a veces no sabemos qué decir, ¿no?, mientras vamos ganando práctica. Es qui gra perpi. Voy a dejar que otro sacerdote se las explique. Ahora van a ver. Y sin embargo, nosotros a veces nos ponemos en la presencia del Señor sin saber qué le vamos a decir, o comulgamos sin saber de qué tenemos que hablar con Él. Por eso, en estos 10 minutos con Jesús, te quería proponer una fórmula para que sepas bien siempre de qué hablar con Jesús. Cuando estés con Él en la oración, y especialmente cuando le recibas en la comunión, tienes que decirle qui gra perpi. Sí, esta palabra quizá te extrañe, pero merece la pena aprenderla. Qui gra perpi. En esta fórmula encuentras perfectamente de qué hablar con el Señor. A los niños del colegio se lo enseño, a los niños de la catequesis de la parroquia, y ellos lo gritan casi como un grito de guerra. Nos saludamos a veces diciendo qui gra perpi. Todos saben qué significa. Cuando te recibo en la comunión, cuando me pongo a rezar delante de ti, siempre comienzo diciéndote qui. Significa te quiero. Es lo primero que le decimos a un padre cuando viene de viaje, lo primero que le dirías tú a tu hijo cuando entras en su dormitorio, quizá al volver del trabajo tarde, lo primero que le dices a tu novia cuando os volvéis a ver y os dais un abrazo, te quiero. Dile primero a Jesús que le quieres. Es tan fácil querer a Cristo, es tan amable, tan merecedor, tan digno de ser amado, que es fácil que de tus labios se escapen una y otra vez esas palabras que resuenan en tantas canciones, en tantas películas, en tantas poesías, en lo humano, pero que al dirigírselas al Señor cobran una importancia, una belleza especial. Señor, te quiero mucho. Ese es el qui del qui gra perpi. Luego le dirás al Jesús gra. Gracias, Señor. Es de bien nacidos ser agradecidos. Y es importante agradecerte, Jesús, todo lo que haces por nosotros. En misa escuchamos, en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Por eso siempre, Señor, que te recibo, siempre te doy las gracias. Dale tú las gracias ahora a Jesús. En tercer lugar, per. Per significa, lógicamente, perdón, porque a quien queremos y de quien recibimos tanto, es normal que nos duela haberle ofendido. Dice la Escritura que el justo peca 7 veces al día. Por eso siempre que estamos rezando, quizá no es lo primero, pero sí lo tercero, pedirle a Jesús perdón de nuestros pecados. Perdóname, Señor, por lo desagradecido que soy. Perdóname porque tú me quieres tanto y yo te quiero tan poco. Por eso perdóname especialmente por cada cosa que he hecho y que a ti no te gusta.
Yo le pido a Jesús ahora perdón, pídeselo tú también. Finalmente, pi. Pi significa pido. Pedirle cosas, claro que sí. El Señor quiere que seamos muy pedigüeños. Hace poco en alguna de las meditaciones nos animaban a pedir sin reservas, a pedir con generosidad, con magnanimidad y con mucha confianza. Pídele al Señor, pero que la petición no sea lo primero. Qui, gra, per, pi. De esta manera aprovecharemos nuestra oración muy bien.